Este video es presentado por Cici Silva, Antayonet Castro, Carolina Rueda y Wendy Restrepo. Método de Gauss-Seidel. Este método es iterativo o de aproximación y es similar a las técnicas que se usan en los métodos anteriores para obtener raíces. La razón por la cual los métodos iterativos son útiles en la disminución de los errores de redondeo en sistemas se debe a que un método de aproximación se puede continuar hasta que converja dentro de alguna tolerancia de error previamente especificada. El método de Gauss-Seidel es utilizado para obtener las raíces de una función cualquiera, especialmente en forma de matrices de n ecuaciones a, x igual b. Para sistemas grandes con un gran porcentaje de ceros, esta técnica es eficiente. Los sistemas de este tipo surgen frecuentemente en la solución numérica de problemas de valores frontera y de ecuaciones diferenciales parciales. ¿De dónde proviene este método? Es una técnica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método es llamado de esa manera en honor a los matemáticos alemanes Carl Gauss y von Seidel. El método es similar al método de Jacobi. Es un método indirecto, lo que significa que se parte de una aproximación inicial y se repite el proceso hasta llegar a una solución con un margen de error tan pequeño como se quiera. A continuación se presenta la información más relevante sobre los personajes que aportaron conocimientos al método. Johann Carl Gauss, 1777-1855. Fue un matemático, astrónomo, geodésico y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, estadística, álgebra, geodesia, magnetismo y la óptica. Considerado el príncipe de las matemáticas y el matemático más grande desde la antigüedad. Gauss ha tenido una influencia en muchos campos de la matemática y de la ciencia, y es considerado uno de los matemáticos que más influencia ha tenido en la historia. Philipp von Seidel, 1821-1896. Fue un astrónomo, óptico y matemático alemán, conocido simplemente por Ludwig Seidel. Por las grandes contribuciones de Seidel en los campos a los que se dedicó, en 1970 la Unión Astronómica Internacional decidió en su honor llamarle Seidel a un astroblema lunar. Después de anunciar acontecimientos relevantes de los autores de este método, procederemos ahora sí a definir en qué consiste el método de resolución de ecuaciones de Gauss-Seidel. ¿En qué consiste este método? Es un método iterativo, lo que significa que se parte de una aproximación inicial y se repite el proceso hasta llegar a una solución con un margen de error tan pequeño como se quiera. La diferencia entre este método y el de Jacobi es que en este último las mejoras a las aproximaciones no se utilizan hasta completar las iteraciones. El método de Gauss-Seidel proporciona una solución más rápida que Jacobi, ya que se usa valores recién calculados en la solución de las incógnitas a calcular. Este método en general converge más rápidamente que el de Jacobi. Supone que una mejor aproximación a la solución se obtiene sustituyendo los valores parciales calculados en lugar de asumir una aproximación inicial. En este método utilizamos las siguientes ecuaciones representadas en forma matricial. Y despejando para x1, 2 y 3 y adicionando los valores ya obtenidos, esta se puede expresar como. En este conjunto de ecuaciones observamos C1, C2 y C3, que son las variables independientes anteriormente establecidas como B1, B2 y B3. El valor de x1 se calcula con los valores asumidos de x2 y x3, que por lo general se asumen como 0. Posteriormente, el valor de x1 obtenido y x3 asumido se usan para calcular x2.
Y finalmente, el nuevo valor x3 salen de los valores calculados x2 y x1. Para calcular x1 en la segunda iteración se utilizan los valores x2 y x3 obtenidos en la iteración anterior. En x2 utilizamos el reciente valor de x1 y x3 de la primera iteración. Finalmente, para hallar x3, sustituimos x1 y x2 con los valores obtenidos recientemente. Cuando la respuesta es encontrada, las iteraciones se detienen de acuerdo a la tolerancia dada por el error. Esto quiere decir, cuando el error que nos dio en nuestra última iteración en las tres incógnitas sea menor que al pedido por el ejercicio. Una vez explicado el tema, procederemos a resolver un ejemplo que dice: resolver el siguiente sistema de 3 ecuaciones por el método de Gauss-Seidel para un error igual al 5%. Nos da nuestro sistema de ecuaciones. Las siguientes fórmulas las utilizamos para encontrar x1, x2 y x3 de cada una de las iteraciones. El valor de x1 se calcula con los valores asumidos de x2 y x3, que en principio es 0. Posteriormente, el valor de x1 obtenido y x3 asumido 0 se utilizan para calcular x2. Y finalmente, el nuevo valor de x3 salen los valores calculados x1 y x2. Para nuestra segunda iteración en el cálculo de x1, el valor de x2 y x3 serán los calculados anteriormente en nuestra primera iteración. Para x2 se utiliza el valor de x3 de la primera iteración y el de x1 de la segunda iteración. Para nuestro x3 se utiliza el valor de x1 y x2 calculados en la segunda iteración. Una vez obtenidos estos resultados, se debe calcular el error aproximado porcentual para cada uno de los resultados con la fórmula, que dice: error aproximado es igual al valor absoluto de x nuevo menos x anterior sobre x nuevo por 100. Una vez obtenidos estos resultados, se determina que los valores son superiores a las de la premisa inicial, o sea, los que nos da el ejercicio, que el error es de 5%, determinándose que se deben continuar las iteraciones hasta que se cumpla el criterio. En este cuadro se resaltan los datos donde los errores obtenidos son menores que el 5%. Esto se logra en las tres incógnitas en nuestra tercera iteración. Una forma de probar es sustituyendo estos valores en las ecuaciones originales para verificar los resultados y obtenemos los siguientes valores. Al calcular los porcentajes de error de estos resultados se obtiene que los resultados obtenidos son una aproximación muy buena de los valores verdaderos. Gracias.